Te corto un segundito, Rami, que ya estamos con nuestro primer entrevistado que nos está esperando. En este Dale. caso es Luis Cáceres, es secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Luis, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿nos escuchás bien? Perfecto, se escucha perfecto. Ahí está, porque creo que lo estamos haciendo en cuarentena, cada uno desde su casa, pero bueno, bien, está saliendo bien. Bueno, Luis, primero te quería hacer una consulta a ver cómo ves la situación en general. Arrancábamos el programa hablando del tema de la pandemia y los efectos económicos que está teniendo. Sí, estamos viviendo momentos realmente difíciles, producto de los 4 años de las políticas que implementó el gobierno de Cambiemos y agravado por esta pandemia que hoy golpea a la humanidad. Entonces estamos atravesando momentos muy difíciles, pero creo que realmente lo que está haciendo el gobierno, nuestro gobierno, es dando la respuesta a la emergencia, porque estamos en una situación de emergencia, y a la vez empezando, digamos, a transitar un camino para cuando atravesemos esta pandemia. Pero evidentemente que pensar en el futuro de Argentina sin dar respuesta a esta pandemia es muy difícil. Tenemos que atender las dos necesidades: dar respuesta a la pandemia, priorizando la salud y a la vez generar las condiciones económicas, sociales, políticas para la pospandemia. Te pregunto por donde arrancábamos, que también lo hablamos siempre, es que por los 4 años de la pandemia del gobierno macrista, ¿cómo le fue al sector de ustedes, al ladrillero, que es un sector destinado directamente a lo que es el mercado interno, ¿no? La verdad que la experiencia del macrismo fue focalizada en que se beneficia el sector financiero y parte del sector agroexportador. En cambio, el mercado interno fue destruido. Y nuestra actividad, como decimos, depende del mercado interno, depende que las trabajadoras y trabajadores tengan como prioridad construir su casa o mejorar su casa, y eso a partir de las políticas del gobierno Cambiemos cambió la prioridad. La prioridad pasó a ser a ver cómo se llevaba el plato de comida a la casa, para pagar la luz, para pagar el gas. O sea, realmente una situación muy crítica. También dependemos de la inversión privada, o sea que los sectores privados construyan vivienda, pero el negocio en la Argentina durante los 4 años de Cambiemos fue la especulación financiera. Y dependemos también, digamos, de la intervención del Estado a través de la construcción de viviendas sociales, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, y este gobierno va a quedar en la historia, no solamente, digamos, porque fue un gobierno que puso el servicio de Estado para transferir millones y millones de dólares a los grupos económicos, a los sectores especulativos, sino porque no construyó una vivienda, no construyó una escuela y no construyó un hospital. Porque la situación de la actividad ladrillera realmente durante los 4 años de Cambiemos fue muy crítica para la actividad ladrillera, para las familias ladrilleras. Sí, y respecto, ahí va, respecto a la actividad ladrillera, es una actividad que está en casi todo el país, ¿no? Hay compañeros y compañeras que están, ¿y en qué forma se lleva adelante ese trabajo? Por un lado, leíamos algunas notas que vos decías, por un lado están las fábricas y por el otro lado, cooperativas. Exactamente, primero es una actividad milenaria, porque viene desde la Biblia. Millonaria porque la mayoría de nuestras casas, nuestros barrios y las ciudades están construidos con el ladrillo artesanal, con familias postergadas. Esta actividad se compone de 2 sectores: la fábrica con ladrillo, digamos las fábricas, trabajadores con patrón, como todos los sindicatos, y después los emprendimientos familiares, y la mayoría en el interior. Y nosotros decidimos, cuando asumimos la conducción a mediados de 2015, modificar el estatuto para representar a todas las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera. Entonces, lógicamente que tenemos 2 realidades distintas, ¿no? Trabajadores con patrón, donde como todos los sindicatos tenemos paritarias, donde, digamos, damos la pelea, como es una actividad temporal, porque depende del clima. O sea que, por ejemplo, en Buenos Aires, desde abril hasta octubre, la actividad prácticamente queda paralizada por cuestiones climáticas. Entonces, los trabajadores, la mayoría son colombianos. Y en la provincia de Buenos Aires, la mayoría son de la comunidad boliviana. O sea que se van
vienen, ¿no? Entonces la gran pelea es por regularizar digamos, la situación de los trabajadores, y eso lo hacemos a partir de la presencia y la organización del sindicato en la fábrica de cera, a través de los delegados gremiales. Y en estos meses, digamos, de pandemia tuvimos que elaborar una política para garantizar, digamos, que cobren el sueldo, para garantizar que mantengan la fuente de trabajo, pero por suerte estamos cerrando, digamos, en la paritaria un aumento importante que todavía no lo vamos a decir porque no lo tenemos de cerrar, pero va a ser un buen aumento para más en estos tiempos tan difíciles. Y después lo que tiene que ver con la economía popular, los emprendimientos familiares, somos como los movimientos populares. Gestionamos para que nuestros compañeros puedan acceder al IFE, para que les llegue la comida, digamos, reciban la comida, digamos, ahí en las cooperativas, y también gestionando para que puedan las compañías y compañeros que son parte de las cooperativas también poder acceder al monotributo social que le permite tener obra social y aporte jubilatorio. Así que tuvimos que, bueno, como te decía anteriormente, cuando analizaba la situación del país, debemos tener dos políticas. Una, elaborar una política para emergencia, y otra, pensar en una política para cuando la Argentina salga de esta situación. Y queremos que esta vez la actividad, digamos, que las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera reciban los beneficios, los derechos por el esfuerzo y el sacrificio que hacen. Simplemente contarte, digamos, que durante los 12 años de Néstor y Cristina, que los compañeros dicen que los ladrillos se vendían calientes, ¿por qué? Porque había un Estado que tenía una política, digamos, en la obra pública, en la construcción de vivienda, y los trabajadores y las trabajadoras podían construir su vivienda, los ladrillos se vendieron calientes. Pero esos beneficios y esos derechos no les llegaron a la familia ladrillera. ¿Por qué? Porque no había organización del sindicato, porque el sindicato estuvo intervenido durante muchos años. Y bueno, durante estos 4 años que cambiamos, nos dedicamos en nuestro primer mandato a organizar el sindicato, y queremos ser parte de esto que viene diciendo el presidente, que uno de los ejes centrales, digamos, para salir de esta situación que estamos viviendo, va a ser la obra pública y la construcción de viviendas. Oscar, vos querés hacerle una pregunta a Luis. Sí, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Oscar Muñoz te habla. ¿Sabés que recién sobrevolábamos el tema del dólar y su influencia en la economía doméstica, que tiene que ver con los insumos de la mayoría de los productos que consumimos? En el caso del ladrillo, puntualmente, que es tu producto, ¿qué tipo de insumos se usan? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es el proceso de transformación de la materia prima en el producto? Se utiliza la tierra y el acerrín, y después la leña para quemar. O sea que acá no incide, digamos, el precio del oro. Sí incide, digamos, en el combustible, en el traslado, pero en la elaboración no incide. Estás hablando casi de un producto 100% artesanal, me da la impresión. Es una actividad artesanal, que nosotros digamos, elaboramos una propuesta para el sector de la economía popular, para los emprendimientos familiares. Porque la actividad se desarrolla en las zonas semiurbanas, en la zona periurbana, zonas semirurales y rurales. Entonces los emprendimientos son emprendimientos familiares, el horno está al lado de la casa, los chicos se crían en situación de trabajo porque viven, juegan al lado del horno, y los trabajadores y trabajadoras, porque nuestro convenio colectivo prohíbe que en la fábrica trabajen las mujeres, pero en los emprendimientos familiares trabaja la familia, por lo tanto trabajan las mujeres también. Entonces nosotros, bueno, la cuestión que estas familias de Villena no tienen ningún tipo de derecho. Están obligados a vender lo que producen, y el precio lo pone el que compra. O sea, el que compra va a la puerta a la casa de esta familia y le terminan poniendo el precio al ladrillo. Un ladrillo, por ejemplo, que se vende en un corralón o un hipermercado a 12 pesos, en el ladrillo el intermediario lo termina comprando a 3, 4 pesos. Entonces, al no haber organización de la actividad, está la actividad realmente sin ningún tipo de organización, las familias ladrilleras están obligadas a vender lo que producen y aceptar el precio que le ofrecen para poder seguir produciendo y para poder comer. Entonces nuestra propuesta es construir los parques ladrilleros, o sea, sacar esos hornos de ahí de la casa,
organizar a las familias ladrilleras en cooperativas que puedan acceder al monotributo social que le permite tener obra social a aporte jubilatorio y trasladarlo a los parques ladrilleros. ¿Quién pone la tierra? El Estado. ¿Quién pone la infraestructura? El Estado. Entonces nosotros de esa manera vamos a lograr que las familias ladrilleras, digamos, tengan derecho a poner un precio de ladrillo de base. El precio cambia de acuerdo a cada provincia, no hay un precio único a nivel nacional. Entonces que haya un precio de base y de ahí, digamos, poder vender colectivamente y comprar los insumos colectivamente. O sea, ¿por qué uno tiene que pensar en el precio del ladrillo cuando sale del horno? Cuando lo venden los compañeros, que lo venden, ya te digo, a 3, 4 pesos. Pero ¿cuánto vale ese ladrillo en un edificio? ¿Cuánto vale ese ladrillo en una casa? Ahí hay una ganancia. Bueno, hasta ahora las familias ladrilleras nunca recibieron los beneficios por el esfuerzo y el sacrificio que hacen. La única manera que nosotros podemos modificar esta situación es a partir del protagonismo del sindicato y también de generando las condiciones económicas y organizativas para que esas familias ladrilleras puedan realmente mejorar, digamos, no solamente en cuanto a derechos, sino también en cuanto a la producción de ladrillo. Estamos entrevistando a Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Y recuerdo, Luis, en algún momento participamos de un acto ahí en la CGT, en el marco de la campaña contra el trabajo forzoso, que ustedes contaban al gobernador de San Juan, donde se llevó un acuerdo para llevar adelante una de estas fábricas, ¿no? Te pregunto cómo está yendo esta experiencia. Se avanzó, pero lógicamente que esta situación crítica frenó, digamos, ¿no?, el desarrollo. Ya tenemos el lugar, porque el lugar lo puso la provincia. Ahí va a ser todo en realidad un proyecto, digamos, que no solamente vamos a ser parte de nosotros, sino otras actividades, pero el proyecto, justamente producto de la situación económica, quedó, digamos, parado. Ahora, a partir de los anuncios del gobierno nacional, uno de los convenios que firmó el gobierno de San Juan, digamos, la implementación, digamos, de este parque tecnológico, así es el nombre, donde nosotros, digamos, donde se va a construir el parque ladrillero, y el objetivo, digamos, de esto, además de mejorar todas las condiciones que recién decía, que tiene que ver con la comercialización, con la organización de los trabajadores, con los derechos, que van a cocinar a gas, o sea, no se va a utilizar más leña. O sea que para nosotros, digamos, ese es el camino que queremos recorrer dentro de esta actividad de poder mejorar, digamos, y poner a la tecnología al servicio, digamos, de la producción ladrillera, sin que eso signifique, digamos, que los trabajadores, digamos, pierdan su lugar de trabajo. Así es. Y por último, Luis, te hago una consulta más. Yo tengo una, Jero. Te quiero preguntar por cómo ves el rol del Papa Francisco a partir de la encíclica Laudato Si. Hace poco salió la nueva encíclica Fratelli Tutti. Plantea algunas cosas de lo que vos estás diciendo, ¿no? Que hay que pensar nuevas actividades, nuevas formas o sea, que con lo que hay no alcanza. También desde el lado de los sectores que le pegan al Papa Francisco. ¿Cómo estás viendo el rol de Papa Francisco como en el rol que está ejerciendo, en el puesto que ejerce? No, realmente nosotros creemos que el Papa Francisco es la luz en estos tiempos de oscuridad que vive la humanidad. Realmente el Papa está planteando un camino a este sistema que hoy, digamos, concentra la riqueza, que puso al servicio de la presentación de la riqueza de la tecnología, que destruye la madre tierra y condena a la exclusión, a la pobreza, a millones de seres humanos. Y el Papa Francisco lo que nos viene planteando es otro camino, un camino donde el eje sea el ser humano y sea la naturaleza, la madre tierra. Nosotros realmente nos sentimos representados por el Papa y además es un orgullo que sea argentino, que sea latinoamericano, y creo que nos está dando un mensaje. Después nosotros tenemos que ser los protagonistas. Después la responsabilidad es nuestra. Uno está diciendo, hay un camino, hay posibilidades de cambiar este tiempo de injusticia que vivimos. Pero para eso, el eje central es la unidad. La unidad de todos los sectores
afectados, digamos, por estas políticas neoliberales. Entonces, en esa unidad que tiene que ser de todas y todos, esa mesa común que nos convoca a él a construir, las trabajadoras y los trabajadores, digamos, son el eje central. Creo que tenemos que romper, digamos, que hoy hay una nueva realidad que atraviesa la clase trabajadora. Antes solamente había trabajadores y trabajadoras con patrón. Hoy hay una nueva realidad que es la economía popular, que son las trabajadoras y trabajadores que se inventaron el trabajo. Tenemos que reconstruir esta unidad, porque uno de los objetivos centrales del neoliberalismo es fragmentar y dividir. Y logró, a partir de su proyecto, fragmentar a la clase trabajadora. Tenemos que reunificar a la clase trabajadora, tenemos que avanzar hacia un nuevo movimiento de trabajadoras y trabajadores que incluya a los movimientos populares con el movimiento obrero organizado. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Luis. Te mandamos un abrazo, así que, bueno, prontamente volveremos a hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto que nosotros somos muy agradecidos con aquellos medios que nos permite contar la situación que estamos viviendo. También dar un mensaje de esperanza, porque el enemigo instala permanentemente un mensaje de desesperanza, que no hay posibilidades de cambiar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Nosotros estamos convencidos que hay condiciones para construir otro camino. Así que muchas gracias, un saludo para todo el equipo y para la audiencia. Un abrazo, Luis. Ahí estaba Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.